No le tengan miedo a los medicamentos. Sirven para ayudarte cuando están bien indicados. Aquí les presentaré un trío de medicamentos, 3 fármacos que pueden ayudarlos en su vida sexual. Al hablar de desempeño sexual, hablamos de líbido, hablamos de erección y de tiempo de eyaculación. Les daré un medicamento para cada una de estas variables. Fármacos con una tasa de éxito altísima que, bien indicados, sin duda los llevarán al siguiente nivel. Quédense hasta el final para entender dosis, si es para ustedes, efectos secundarios, todo en este video. Muy bien, comencemos ahora mismo con el video. Mi nombre es Mateus Amaral, soy urólogo especialista en salud sexual masculina. Si quieren una evaluación o consulta conmigo, el enlace está en la descripción y el código QR en pantalla. Desempeño sexual, máximo rendimiento, todos queremos mejorar. Cuando hablamos de mejorar el desempeño, hay 3 niveles, ¿no? Primero, deben sentirse sexualmente estimulados. El primer nivel es la libido. Hay muchísimas variables que influyen, desde su relación, estrés, ansiedad, trabajo, dinero. La libido varía por todo eso, pero también tiene que ver, orgánicamente, con su nivel hormonal de testosterona. Hay un medicamento que tal vez pueda ayudar con eso, vía oral, sin ninguna inyección. También, después del deseo sexual, estamos hablando de la erección. Necesitan una erección de calidad. La sangre debe llegar al pene adecuadamente para tener una rigidez apropiada para una penetración satisfactoria y dar placer a su pareja. Y por último, tienen que aguantar el ritmo, ¿verdad? Deben tener un tiempo de eyaculación adecuado para que ambos puedan disfrutar plenamente del sexo. Así que para satisfacer a su pareja, ya sea esposo o esposa, necesitan un tiempo de eyaculación adecuado. Hay otro medicamento que actúa justo aquí, así que les diré el trío. 3 medicamentos que entran para ayudar. Claro, antes de eso hay mucho más. Hablo mucho en el canal sobre formas naturales de lograr todo esto, subir la testosterona, mejorar la erección y el tiempo de eyaculación. Y ahí hablaremos de manejar el estrés, dormir bien, actividad física, alimentación. Todo eso ayuda un poco en cada aspecto. Para la eyaculación, ejercicios de respiración, en fin, hay mucho de lo que hablo aquí que son formas naturales de lograrlo todo. Pero muchos ya hacen todo eso y aún así tienen bajo deseo sexual, o sufren de disfunción eréctil, o eyaculan muy rápido. Así que vamos con nuestro trío del amor. Empezaré con un medicamento que conocen bien, que usaremos para mejorar el flujo sanguíneo hacia el pene. La erección es que llegue sangre al pene. Para mejorar su erección, todo se trata de que llegue más sangre al pene. Desde medidas naturales como ejercicio y dieta, hasta actividades específicas como suelo pélvico y piernas, todo ayuda a llevar más sangre al pene. Y el medicamento que les traigo es el más utilizado para esto, que es el tadalafilo. El tadalafilo básicamente es un inhibidor de la fosfodiesterasa, un nombre feo y aburrido, pero es una enzima que al ser inhibida aumentará la liberación de óxido nítrico en la capa íntima del vaso. Esto provocará una vasodilatación y llegará más sangre al pene. Al llegar más sangre al pene, llega al cuerpo cavernoso. Este se hincha, comprime las venas e impide la fuga venosa. Al impedir la fuga venosa, se tiene una erección con mayor durabilidad y una rigidez de mejor calidad también. Entonces, el tadalafilo te ofrecerá un mayor flujo de sangre al pene, mejorando tu erección. Primer punto de mejora del rendimiento, mejora de la erección. El tadalafilo se puede usar en dosis bajo demanda, o sea, al momento de la relación, unas 2 horas antes. Hay que tener cuidado con el alcohol, que potencia los efectos secundarios y anula el efecto. Cuidado al tomarlo con comida muy grasosa, que también puede disminuir la absorción y por ende el efecto. Bajo demanda, la dosis varía. Hay pacientes para los que 5 miligramos bastan, otros necesitarán los 20 miligramos, que es la dosis máxima de uso diario. Y ahora hablemos de la libido. Para mejorar la libido, o sea, el deseo sexual, a veces el tipo tiene una erección normal. Cuando pasa, puedo, pero no tiene el deseo, no tiene ganas, no tiene excitación para tener relaciones con su pareja. Y esto a menudo se refleja. Haremos exámenes, obvio, y cuando los haces y ves que el tipo tiene la testosterona baja, hay 3 formas de lidiar con eso. Formas naturales de aumentar la testosterona. A veces, el tipo ya está haciendo actividad física, durmiendo bien y cuidando su alimentación. Formas más intervencionistas, como tomar testosterona exógena, inyecciones de testosterona, esto subirá más rápido tu testosterona. Quizá mejores más rápido tus síntomas,
pero recuerda que eso inhibirá tu eje hormonal, inhibiendo tu producción endógena de testosterona. Tus testículos, mientras la tomas, dejan de producir tanto testosterona como espermatozoides. Esto puede tener secuelas en el futuro. Cuanto más tiempo tomes testosterona, más difícil será recuperar ese eje después, y sí puedes tener secuelas en tu producción endógena de testosterona. Entonces, las formas que llamamos fertility friendly, que son amigables con la fertilidad, son formas de estimular tus testículos para producir más testosterona. Lo uso mucho en mi práctica con pacientes de 30 o 40 años, incluso de 20, con la testo baja por estrés, ansiedad y sedentarismo. Muchas veces no es falla testicular, sino un eje hormonal desregulado. Entonces, para ellos usarás probablemente citrato de clomifeno, Indux o Clomid de la farmacia. Dosis de 12.5 a 50 miligramos por día. La dosis de farmacia es de 50, solo hay comprimidos de 50. Para tomar 12,5 al día, tienes que tomar media tableta en días alternos, así llegas a 12,5, un promedio de 12,5 al día, pero también puedes ir haciendo pruebas. El citrato de clomifeno va directo a tu hipófisis y aumenta la producción de LH y FSH. Ambas hormonas van a tus testículos para estimular. La LH estimula la producción de testosterona y la FSH estimula la producción de espermatozoides. Es obvio que es más lento que inyectar testosterona. No esperes que al tomar clomifeno en un mes te sientas de maravilla. No funciona así. Al tomarlo, aumentarán las hormonas y se estimulará el testículo. Primero verás la mejora en los análisis. Así, en un mes o mes y medio, ya tendrás un cambio de laboratorio muy importante. Si el testículo funciona bien, verás que tu testosterona se duplica, pasando de 200 a 600 o incluso más. Entonces tienes un resultado muy bueno, pero la mejora clínica no es igual a tomar testosterona. La mejora clínica tardará a veces 2, 3 o 4 meses en notarse. Debes tener paciencia, pero es un tratamiento menos invasivo, tranquilo y con menos secuelas que la testosterona. Si el laboratorio confirma insuficiencia testicular, no hay de otra. Ahí está el examen. ¿Tiene sentido dar clomifeno para estimular el testículo? No tiene sentido. Entonces pasas a la terapia de reemplazo hormonal con testosterona exógena, el tercer medicamento para mejorar el tiempo de eyaculación, para que tengas un tiempo prolongado, dures unos 40 minutos, media hora, estés más tranquilo sin pensar en contener la eyaculación. Hable de tiempo, obviamente, no es una promesa de que será ese tiempo, pero te ayudará a aguantar más. Aquí, el más utilizado, de hecho, lanzado hace poco en Brasil, hoy tienes 2 marcas, ¿verdad? Es la dapoxetina. La dapoxetina de 30 o 60 miligramos. La dapoxetina es básicamente el único medicamento fabricado específicamente para la eyaculación precoz. Siempre hemos usado ansiolíticos y antidepresivos que prolongaban la eyaculación. Estos medicamentos tienen una incidencia algo mayor de efectos secundarios, pero sí existen, aunque la mayoría de los pacientes no los presentan. La dapoxetina tiene una incidencia mucho menor de efectos secundarios. Y tienes en el mercado Prosoi y Emposi, ¿verdad? Que incluso tengo aquí en el consultorio. Ambos se pueden vender. No tengo ningún vínculo. Son 2 marcas que están ahí en la farmacia. Verás cuál tiene el mejor precio para ti. Hay de 30 y hay de 60 miligramos. Si no hay de 60, puedes tomar 2 tabletas de 30 miligramos 2 horas antes de la relación. No es de uso diario, es solo bajo demanda. Entonces, el clomifeno que traje aquí es de uso diario. El tadalafilo puede ser diario o puede ser bajo demanda. El Prosoi y el Emposi, ¿verdad? La dapoxepina es bajo demanda, es decir, la tomas 2 horas antes de la relación. Dicho esto, tengo algunos pacientes que toman los 3. Hay pacientes que toman los 3. Hay pacientes que los toman para aumentar la testosterona, mejorar la erección y mejorar el tiempo de eyaculación. ¿Vas a tener una ayuda? Sí, para mejorar tu desempeño sexual, que abarca estos 3 temas aquí. Si quieres saber de un jugo que puedes tomar todos los días también para mejorar la erección con algunas frutas interesantes, voy a dejar el enlace aquí arriba y hasta la próxima.